Shalom lekulam. Es un gusto saludarles. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es su podcast Aleph Taf. El que fue, el que es y siempre será. En esta entrega compartiré con ustedes el estudio de la primera aliyá de la parashá número 49 que lleva por nombre Kitetse, que significa cuando salgas, y se encuentra en el capítulo 21 del libro de Devarim o Deuteronomio, versículos del 10 al 21. Pero antes de empezar, ponemos este tiempo en manos del Eterno, agradeciendo por habernos abierto el entendimiento a su plan de redención contenido en su preciosa Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamin lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, que nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torah, y bendito eres Rey eterno, dador de la Torah. Te pedimos con respeto y reverencia, nos enseñes a entender tu palabra, pero sobre todo a vivirla por el poder de tu Ruach HaKodesh y a dar testimonio de ella a través de lo que haces cada día en nuestras vidas. Esta aliyá empieza en el capítulo 21, como dijimos, del libro de Devarim, Deuteronomio, versículos del 10 al 21, y dice: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim los entregue en tu mano, y tomes prisioneros, y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti, y te sientes atraído a ella, y la quieres como tu esposa, deberás llevarla a tu casa, y ella deberá cortarse el pelo, cortarse las uñas y descartar la indumentaria de cautiva, y pasarse un mes en tu casa lamentando a su padre y a su madre. Después de eso puedes juntarte con ella y poseerla, y ella será tu esposa. Aquí vemos un mandamiento que, como en los anteriores, se va en dirección contraria a las prácticas del mundo, el cual vive sin las verdades del Eterno. Para las naciones sin Torah, los cautivos tras una batalla eran tenidos como esclavos. Mas para los hebreos, lo estipulado por la ley era que los mismos fuesen tratados de otra forma. Por ejemplo, las mujeres de las naciones vencidas debían ser respetadas, a tal punto que se estableció todo un mes para que la misma viviera su pena en paz, y al finalizar este tiempo se determinaría la verdadera intención de su captor, quien podía retenerla como esposa o permitirle marchar sin más. Esta sin duda es una evidencia de la justicia con la que el Eterno se ha propuesto revestir a su pueblo, por lo que se puede afirmar que en los que sirven al Eterno no hay cabida para la injusticia ni el sadismo. Recordemos siempre las palabras de Yeshua registradas en Mateo 5:20. Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y los Perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yud-Hei Vav-Hei. Otra forma en la que podemos analizar este pasaje es suponer que la esclava puede ser como un tipo con Israel que estuvo en Egipto, el mundo, y en el Eterno la libertad de la esclavitud del faraón. Cuando su dueño anterior había muerto tras ser vencido por el poder de Yud-Hei Vav-Hei, ella era libre para casarse con el Todopoderoso. Pero como éste no quebranta su Torá, y es más, la Torá es la expresión de su carácter, él tuvo que esperar como mínimo 30 días para que se pudiera casar con ella. Por eso, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Egipto y la entrega de la Torá, lo que vendría a ser el contrato matrimonial en el Sinaí, o Ketubá. El 21:14 dice: después, si ya no la quieres, debes liberarla completamente. No debes venderla por dinero, ya que hiciste tu voluntad con ella, no debes esclavizarla. Aquí vemos que el propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es una situación ideal que él se case con ella, porque puede traer consecuencias negativas en el futuro. Y por esto el Eterno establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. La Torá no prohíbe este tipo de matrimonio, pero tampoco lo anima. Más bien lo desanima con estas medidas. Si el hombre se quiere casar a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer aborrecida, según los siguientes versículos, y eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio. Según el Midrash, la madre del rebelde Absalom, o Absalón que conocemos, era una gentil de nombre Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. Segunda de Samuel 3:3, fue una de las cautivas de guerra que el rey David había librado victorioso contra el rey Jesur. En el 21:15 al 16 dice: y si un hombre tiene dos esposas, una amada y la otra no amada, y tanto la amada como la no amada le han dado hijos, pero el primogénito es hijo de la no amada, cuando les reparta su propiedad a sus hijos, no debe tratar como primogénito al hijo de la amada, ignorando al hijo de la no amada, que es el primogénito. Aquí vemos que esta designación se deriva de la raíz hebrea beker, que significa llegar primero.
Y esto implica el ser primicia, privilegiado, alude a la responsabilidad conferida hacia el que ostenta el derecho de primogenitura. Hay ejemplos de ello que podemos encontrar en los siguientes textos: en Bereshit 49:3, en Deuteronomio 21:17, en los Salmos 78, 51 y en el 105:36. También lo podemos ver en Éxodo o Shemot 13:12-16. Este mandamiento nos ayuda a comprender mejor el proceder de Jacob. Cuando dio la primogenitura a los hijos de Yosef, él mismo lo determinó por ser el hijo de su mujer preferida. No lo hizo por causa de su amor por Rachel, sino por otros motivos de fuerza mayor. Recordemos que Reubén perdió su primogenitura por su pecado de adulterio. Shimón y Leví perdieron a su vez la oportunidad de obtenerla por su violencia en la ciudad de Shechem. También vemos que Yehudá recibió una bendición especial, pero la primogenitura pasó a los hijos de Yosef por revelación profética, según lo vemos en Primera de Crónicas 5, del 1 al 2. Todo esto debe ser entendido como una señal de elevación espiritual por parte de Jacob, quien manifiesta un conocimiento y una sujeción a todas las instrucciones dadas por el Eterno con anterioridad a la entrega de la Torá escrita. En el 21:17 nos dice: no, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida por darle una doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría. El derecho de primogénito es de él. El mandamiento una vez más antepone la justicia y no permite excusas para su incumplimiento. Cuando dice que el primogénito hereda una doble porción de todo lo que el padre posee, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia, como vemos en Devarim 12:17, 21:15, en Bereshit 43:33, Segunda de Crónicas 21:3, y esto es, como hemos visto, un significado de la figura que representaría al padre, quien sucedería como cabeza y quien se desempeñaría como el sacerdote del hogar. Esto está reflejado también en otros pasajes, como en el caso del libro de Shemot 13:2-12, 22:29, 34:19. Con este título se le llama a Yeshua en Mateo 1:25 y en Lucas 2:7 y 2:23. Al mismo no solo se le llama así por su momento de nacimiento, sino que se emplea este título en Romanos 8:29 para reconocerle como el primogénito de entre toda la creación. Además, Shaul, Pablo, en Colosenses 1:15-18 le presenta como el primogénito entre todos los que tienen sus nombres escritos en los cielos, y a su vez el escritor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 12:23 y Hebreos 1:6, lo identifica como el primogénito de los muertos resucitados, a los que se une Juan o Johanán por medio de la visión recibida en Apocalipsis 1:5. En el capítulo 21, versículo 18, continúa diciendo: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no le hace caso a su padre ni a su madre, aun después que lo disciplinan, la palabra hebrea que ha sido traducida como terco es zarar, que significa descarriado y endurecido. Eso lo podemos encontrar en el Strong 4044. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como rebelde es mará. También se encuentra en el Strong 4754, que significa levantarse, desobedecer, negarse. Se trata de uno que desobedece las palabras del Padre. Vemos aquí que la rebeldía es considerada por el Eterno como una actitud muy grave y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia. En el versículo 20 dice: deben decirles a los ancianos: este hijo nuestro es desleal y rebelde, no nos hace caso, es un glotón y un borracho. El carácter insaciable es considerado como algo muy negativo por la Torá. El dominio propio es fruto del Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, que según enfatiza Shaul o Pablo en Gálatas 5:23 y en 2 de Timoteo 1:7, habla de la autodisciplina como parte esencial de la conducta de un siervo del Eterno, y algo que los padres tienen que enseñar a sus hijos desde pequeños, como una prioridad. Una de las tareas más importantes que tienen los padres es enseñar a sus hijos a no ser esclavos de sus deseos, sino dominar sus impulsos y ser dirigidos por principios espirituales elevados. La falta de dominio propio es condenada por la Torá en reiteradas ocasiones. Hay especialmente dos áreas donde el hombre tiene que aprender a dominarse: en la comida y el sexo. Si no puede dominar estas dos áreas en su vida, nunca llegará a ser maduro espiritualmente. La borrachera es condenada por la Torá. El Mashiach Yeshua fue falsamente acusado de ser un glotón y un borracho, como fue registrado por Mateo 11:19, lo cual él mismo aludió a los comentarios malintencionados que se hacían de su persona. El Ben Adán vino, comiendo y bebiendo, vino libremente, así dice. Ajá, un glotón y borracho.
amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. Podemos concluir de este estudio, de esta primera aliyá, donde se abordan 3 temas fundamentales. Por un lado, el tema del trato a los cautivos por parte del pueblo de Israel como instrucción del Eterno, para no tener el mismo tratamiento que le daban las naciones, incluso al mismo pueblo de Israel. Por otro lado, la primogenitura y el valor tan importante que el Eterno le da al hecho de quién es primogénito, pero en reiteradas ocasiones también nos muestra cómo esa primogenitura pasó a algún hermano menor, dada alguna condición de transgresión a la Torá o simplemente por designio del Eterno. Y por último vemos otro tema muy importante, y es cómo identificar en nuestra familia, en nuestros hijos, esos indicadores de rebeldía y cómo debemos instruirlos con base en la Torá para que ellos no se desvíen, para que sean conscientes de su error si eventualmente se presenta en ellos algún comportamiento que refleje como estados de rebeldía. Y por otro, la importancia del dominio propio para poder dar el fruto correcto que nos quiere enseñar el Eterno y al cual quiere que lleguemos todos en obediencia a esta preciosa Torá que siempre aborda cualquier tipo de circunstancias o cualquier tipo de situaciones que en lo cotidiano también nos ocurren. Así que les doy las gracias a Rabá, a cada uno de los oyentes por haber estado acompañándonos en este estudio de la aliyá número 1 de esta parashá Kitetse. Esperamos poder seguir en sintonía con ustedes para llevarles un nuevo estudio y que podamos estar siempre en obediencia a la Torá para ver fruto abundante y que en todo lo que hagamos nos vaya bien como promete el Eterno. Shalom, shalom, amados. Nos vemos en un próximo episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y siempre será.